noches, feliz año antes que nada a todos los que nos están viendo hoy en Foro Jurídico. Yo soy Jackie Huerta, estamos aquí para arrancar este año, el primer programa de Foro Jurídico de este año. Les quiero dar la bienvenida, les quiero desear lo mejor, espero que este año para todos esté lleno de buenos momentos y pues hoy vamos a tratar el tema de la semana, que creo que no es nada más de orden nacional, ya se está volviendo un tema de relevancia internacional, que es esta cuestión de la política de Estados Unidos en contra del narcoterrorismo, pero antes que nada, pues le quiero dar la bienvenida a Julio Guillén, nuestro especialista en derechos humanos, que como cada jueves como cada primer jueves de mes nos acompaña. Bienvenido, Julio. Hola, muy buenas noches y feliz año. Los mejores deseos para todas las personas que nos siguen a través de Foro Jurídico. Y bueno, pues como les comentaba, hoy tenemos un invitado de lujo, es un amigo de Foro Jurídico de hace muchos años. Hoy va a estar con nosotros el doctor Samuel González Ruiz. Muchos de ustedes ya lo conocen. Samuel es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Milán en Bolonia, licenciado en Derecho por la UNAM, consultor internacional en materia de seguridad pública y delincuencia organizada. Fue coordinador de asesores en la Procuraduría General de la República, fue el titular fundador de la unidad especializada en delincuencia organizada de la entonces Procuraduría General de la República y es experto de alto nivel en la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas. Estuvo en Viena, Austria, en donde fue asesor interregional para asuntos de justicia penal. Ha organizado y participado activamente en diferentes foros vinculados a la Interpol, en temas de corrupción en Lituania. Ha dado conferencias a nivel internacional, sobre todo en Europa y en América Latina. Y creo que lo más relevante para nuestro caso de hoy es que es un experto de Naciones Unidas en temas de narcoterrorismo, de combate a las drogas y de marco legal internacional respecto de la ONU y de las organizaciones internacionales. Muy bienvenido, Samuel, y muy buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Gracias a las personas que están aquí escuchándonos. Les deseamos a todos un gran año. Este 2026, pues es un año que arranca muy fuerte, con grandes perspectivas y riesgos. Y bueno, pues es un año que ha sido el pasado extraordinariamente difícil para distintos gobiernos del mundo, también para el mexicano, un proceso de ajuste que veíamos venir nosotros aproximadamente desde agosto y antes del año 2024, y que pues ha cambiado al mundo en distintas perspectivas, en distintas acepciones, y que tiene una realidad que pues nada más ni nada menos ha iniciado con esta detención, dicen algunos, secuestro, dicen otros, y pues es la toma de una persona no reconocida por algunos, reconocida por otros, ¿verdad? Que es el presidente de un país, y ha abierto críticas y ha abierto perspectivas y ha generado tensiones a nivel mundial como nunca se habían visto en los últimos tiempos. Así que Jackie, pues es un gusto estar contigo, con Julio, aquí con Mónica en nuestros queridos, con nuestros queridos amigos de Foro Jurídico, de la Asociación de Doctores en Derecho de la Universidad U Semper, y todos juntos, pues estamos y vamos a enfrentar una gran cantidad de challenge, de retos durante este año, muchos de ellos jurídicos, que vamos a necesitar varios motores de inteligencia artificial para poderlos analizar con toda la profundidad, porque realmente este inicio de año, desde el día 3, pero posiblemente, según el gobierno americano, lo estaban planeando
desde el día 24 de diciembre, ¿verdad? Pues una operación militar, es una operación con una connotación internacional muy fuerte. Así que yo me permití elaborar un documento con inteligencia artificial. Jackie, Julio, Mónica, tenemos un gran problema. Yo ya a los documentos que hago con inteligencia artificial no me atrevo a ponerles, pues quién lo hizo, ¿verdad? La autoría, porque si lo hago van a decir que estoy pirateándome los textos de inteligencia artificial, así que prefiero enviar mis notas como notas sin darle autoría, aunque todos los que hemos usado inteligencia artificial sabemos que la inteligencia artificial lo que te produce es un aumento de tu propio conocimiento, pero si no tienes conocimiento, pues la inteligencia artificial da datos equivocados. Así que sobre estos temas yo encontré 10 temas de crisis paradójicos, poliédricos, cuando se habla del tema que está pasando en este momento y de los retos de las Naciones Unidas. Samuel, Así muchas que gracias por esta pequeña introducción. Antes de que sigas, me gustaría también que Julio nos comentara, bueno, se me olvidó comentarte al principio que ahora Foro Jurídico ya no única y exclusivamente lo ven especialistas en derecho, hemos ido abriendo hacia público, pues que no es tan técnico jurídico. Entonces, la verdad es que pues como los tres hemos estado platicando de este tema, entramos como muy directo, pero sí me gustaría, Julio, si nos puedes dar como un contextito tantito más amplio de lo que ya nos dijo Samuel, que es justamente esta parte que en la madrugada del día 3 de enero arrancamos en todo el mundo a la noticia de que había habido un operativo, pues como bien dice Samuel, de debate, algunos dicen militar, otros dicen policiaco, en Caracas, Venezuela. Y bueno, pues esto hace que a nosotros aquí lo que nos gustaría es, sí, sí, Samuel, con tu experiencia, verlo desde esta perspectiva jurídica de qué pasa con el derecho internacional, cuál es el rol de las Naciones Unidas, que nos platiques un poquito de qué pasó hace ya algunos años con Noriega en Panamá, porque creo que sí hay precedentes y antecedentes, si no tan exactos, que nos pueden contextualizar, sobre todo las Naciones Unidas, que pues es el organismo post Segunda Guerra Mundial, que nosotros conocemos como rector de los conflictos internacionales. Entonces, Julio, no sé si nos quieras decir algo más antes de que Samuel entre de lleno a compartir su conocimiento. Gracias, Jackie. Muy buenas noches, doctor. Un gusto que estés acá con nosotros este día. Poniendo nada más en contexto, es la detención, como decía el doctor, detención, secuestro, dependiendo quiénes son quienes lo van refiriendo, pero de Nicolás Maduro, quien se ostentaba como presidente. Algunos países decían que se estaba como tal porque las elecciones eh, estuvieron sujetas a un escrutinio internacional en el cual principalmente se demandó que se exhibieran las boletas electorales. Esto no se hizo, por lo cual algunos países denunciaron que había posiblemente un fraude electoral. Entre ellos Estados Unidos no reconocía a Nicolás Maduro como su presidente, otros países sí lo reconocieron. Y en este marco, Estados Unidos empieza a señalar a Nicolás Maduro como el líder de un cártel que posteriormente Estados Unidos viene a señalar como organizaciones terroristas a una serie de grupos criminales en América Latina, entre ellos algunos de México, otros de Venezuela. Estaba el cártel de los Soles, estaba el Tren de Aragua, y en este marco empiezan a señalar que desde Venezuela, a través de una operación coordinada entre gobiernos civiles y ejército, estaban enviando drogas hacia los Estados Unidos. Posteriormente señalan al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Y en ese marco es que se da esta detención y presentación de Nicolás Maduro en Nueva York esta semana, ya frente a un juez. Y por supuesto, esperar que el doctor nos pueda compartir sus opiniones sobre cuál es este marco legal del contraterrorista que tiene los Estados Unidos y cómo es que le permite
llegar a detener a un presidente, volvemos a insistir, si estaba o no en funciones o no reconocido por Estados Unidos y sí por otros países de América Latina. Y si hay precedentes con otros grupos terroristas y estaban al mismo nivel, nada más citando, por ejemplo, a Al Qaeda o a ISIS, que también están designadas como organizaciones terroristas, y si es el mismo marco legal o era diferente en este contexto de narcotráfico y terrorismo. Pues Samuel, te cedemos el foro porque tú eres el hiperespecialista mexicano e internacional de muchos de estos temas, así que adelante. Muchas gracias, Jackie. Es un gusto realmente estar con ustedes y retomar pues estos interesantes debates en el tema de foro jurídico. Y pues es un gran gusto porque hablar de lo que es una organización como Naciones Unidas, en la cual yo estuve como asesor interregional entre el día 12 de diciembre del año 2000 hasta principios del 2004, estos de casi 3 años y medio que estuve trabajando como miembro del Servicio de Naciones Unidas, y entender esta institución con toda su complejidad, pues es verdaderamente un momento de crisis, pero al mismo tiempo de reflexión. Hay un magnífico libro que yo les recomiendo que se llama The Act of Creation, cómo fue, cómo surge la Organización de Naciones Unidas en San Francisco. Y si leemos la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas tiene un objetivo central, que es la paz, el mantenimiento de la paz y la seguridad del mundo. Ese fue el objetivo declarado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, por los Estados Unidos, por Rusia, eh, por Francia e Inglaterra, ¿verdad? Que fueron los cuatro que desarrollaron en las reuniones, eh, pues, este andamiaje internacional para garantizar la paz y la seguridad. Entonces, ese libro que les recomiendo, ahora les digo el autor, es verdaderamente impresionante porque es hecho por un norteamericano que estuvo presente y que estudió todas las actas, te dice de qué está constituida la Organización de Naciones Unidas. Ese es el core, ese es el cuerpo central que, que está puesto ahí, y la carta tiene un principio de que no se puede atacar otro país a menos que haya una, una legítima defensa, una defensa ante una agresión. Y esa defensa ante una agresión, pues tiene que ser dada, este es el primer elemento para definir si hay legítima defensa o no la hay, ¿verdad? Tiene que ser dada por elementos, digamos, objetivos en la agresión. Todos recordamos que la legítima defensa en los códigos continentales, pues tiene que ser real, actual, inminente y proporcionada, ¿verdad? Para poder establecerse como una legítima defensa. Los conceptos son análogos en la legislación internacional para determinarse lo que es una legítima defensa. Y el esquema de Naciones Unidas tiene dos capítulos en los cuales funciona el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad funciona en el capítulo quinto, como lo vimos funcionar el día lunes, con discursos, con perspectivas, o con el capítulo séptimo, que es la autorización de uso de la fuerza. La autorización de uso de la fuerza militar ha sido dada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en varias circunstancias.
La más grave que nos tocó ver a nosotros, al doctor Buscaglia y a mí, en el año 2001, fue cuando se autorizó la fuerza para invadir un país como Afganistán. Y fue unánime cuando las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, autorizó que los países de una coalición invadieran Afganistán con el objeto de terminar con el terrorismo. Así que posteriormente nos tocó estar en el año 2005 y 2006 con una organización asociada a Naciones Unidas, ¿verdad? Capacitando fiscales. Y ahí fue una de las cosas más interesantes que me ha tocado hacer en mi vida, era la explicación a los fiscales de Afganistán y los jueces de Afganistán por qué su país había sido invadido por una orden del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La explicación era porque el país no cuidó sus obligaciones internacionales y desde ese país se atacó a varios países del mundo por ISIS, por Al-Qaeda y por Bin Laden. Y como consecuencia de eso, pues la comunidad internacional determinó, ¿verdad? La comunidad internacional determinó la invasión de un país. Samuel, perdóname que te interrumpa, pero a mí me surge una duda con esto que nos estás comentando. Desde tu perspectiva, ¿hay alguna similitud entre esto que nos están narrando de Afganistán y lo que sucedió este 3 de enero en Venezuela? Porque al final ahí se está activando un mecanismo internacional para hacer una intervención armada en un país y yo considero que las acciones del lunes fueron un poco más unilaterales. Sí, tienes toda la razón. Y es que aquí viene la tensión. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también autorizó otros mecanismos de lucha contra el terrorismo. Y entre otras cosas, vean ustedes, autorizó distintas resoluciones que obligan a los estados a atacar a los actores terroristas donde se encuentren. Es decir, hay autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para atacar a terroristas ahí donde se encuentren y precisamente si nosotros estudiamos el andamiaje del Consejo de Seguridad y lo que permite, vamos a ver que hay tres tipos de categorías. Uno, lo que es un acto terrorista. Fíjense bien, las Naciones Unidas no definen el terrorismo, pero sí definen el acto terrorista. Y los actos terroristas están definidos en 11 o 12 convenciones de Naciones Unidas y la obligación de sancionar actos terroristas surge de esas convenciones. Por ejemplo, una toma de una plataforma marítima es un acto terrorista. Por ejemplo, el ataque y la toma de un avión civil es un acto terrorista. Por ejemplo, el uso de una granada explosiva y de cualquier aparato explosivo es un acto terrorista. Hay muchos actos terroristas que están definidos en las convenciones internacionales. Cuando, por ejemplo, en Michoacán vimos cómo se usaban granadas contra la población civil hace ya muchos años en Morelia, creo que fue en una en Navidad o en una fiesta muy importante, ese es un acto terrorista para Naciones Unidas. Cuando vimos estallar un coche bomba en Ciudad Juárez, ese es un acto terrorista. Cuando intentaron en 1990 y tantos poner una bomba, un coche bomba, en una fiesta en el hotel de Guadalajara, me parece que fue el fiesta americana, ¿verdad? Que creo que iban a estallar en una fiesta donde participaban varios narcos, aunque el coche estalló
unos metros antes y no le causó daño a la gente, sí al que portaba el coche bomba. Ese es un acto terrorista. ¿Lo quiere el país o no? Ahora, el andamiaje de Naciones Unidas no solamente comprende actos terroristas, sino también comprende a grupos terroristas. Al-Qaeda es un grupo terrorista considerado por Naciones Unidas. ISIS es un grupo terrorista considerado por Naciones Unidas. Boko Haram es un grupo terrorista considerado por Naciones Unidas. Y Naciones Unidas en el grupo, en los esquemas que tiene de lucha contra el terrorismo, te dice que puedes usar la fuerza contra grupos terroristas. Hace 5 días, al día siguiente que, que el gobierno americano tomó a Maduro, sin calificarlo por lo pronto de qué cosa se trató, Francia e Inglaterra bombardearon una base militar en Siria de lo que queda de Al-Qaeda. Y el bombardeo fue hecho en la autorización del Consejo de Naciones Unidas para terminar con los grupos terroristas. No le pidieron permiso a Siria, no le pidieron permiso a nadie. Directamente los aviones de Francia y de Inglaterra, del Reino Unido, bombardearon. Igual que los Estados Unidos han utilizado contra grupos terroristas drones y bombardeos a lo Perdón, largo de más de 30, de 25 años cuando menos. perdón, Eso doctor. es lo que sirve de sustento para que Estados Unidos pueda llegar a Pakistán sin autorización de Pakistán y hubieran hecho la operación de la captura y la ejecución de Bin Laden, que fue autorizada por el presidente Obama, ¿verdad? Entonces, en el marco de la lucha al terrorismo, el esquema de Naciones Unidas que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es muy amplio, Y ¿verdad? aquí para el Y- auditorio, doctor, el que designe Estados Unidos a grupos terroristas y por otra parte considera Naciones Unidas a grupos terroristas, como en el caso que decía de Boko Haram, ¿tiene un proceso Naciones Unidas para designar a la organización terrorista o porque Sí, alguno de los miembros del Consejo de Seguridad lo considere de esta manera? no, tiene un proceso en el cual hay un grupo de trabajo en el Consejo de Seguridad donde se proponen y se dicen por qué. Pues ahí están, por ejemplo, las FARC que estuvieron a petición de Colombia consideradas como grupos terroristas, ¿verdad? El ELN está considerado como grupo terrorista, ¿ok? Jamás está considerado por algunos como grupo terrorista y Hezbollah también está considerado como grupo terrorista. O sea, hay listas de Naciones Unidas de grupos terroristas. Y contra ellos, los países que forman parte de las Naciones Unidas tienen obligación de ejecutar actos que impidan que realicen actos terroristas. Y luego tenemos una categoría más, que es la categoría de países que fomentan, fíjense bien, acto terrorista, que es un acto individual, grupo terrorista, como los que estoy comentando, y luego hay una categoría de países que fomentan el terrorismo, ¿ok? Los Estados Unidos tienen su propia estructura contra el terrorismo, pero funciona más o menos de la misma manera. Tiene a personas vinculadas con el terrorismo, tiene a grupos terroristas y tiene a países que fomentan el terrorismo. Por ejemplo, para los americanos, Irán es un país que fomenta el terrorismo. Entonces, fíjense bien, Naciones Unidas tiene un debate y lo ha tenido siempre.
¿verdad? El esquema compuesto de la Carta de Naciones y de la Conferencia de San Francisco, y el otro esquema que tiene que ver con el campo de los derechos humanos. ¿Quién generó todo el esquema de derechos humanos en las Naciones Unidas? Pues es bien conocido que fue la señora Eleanor Roosevelt, la que habló con Truman después de que había muerto su esposo, el presidente Roosevelt, y lo presionó para que introdujera el concepto de derechos humanos en la Carta de Naciones Unidas. Pero en la Carta de Naciones Unidas solamente hay una sola vez que se utiliza el concepto derechos humanos. El desarrollo de Ginebra y todo el esquema de derechos humanos es un desarrollo posterior, porque las Naciones Unidas no tenían el concepto, no formaba parte del esquema de la Conferencia de San Francisco, el esquema de derechos humanos. Fue Doctor, yo te introducido. quisiera preguntar, ¿cómo podemos entender este nuevo término de narcoterrorismo aplicado a Latinoamérica? Porque pues muchas veces en estos países árabes, a lo mejor lo tenemos más claro, pues porque lleva más tiempo siendo una realidad mundial, pero el surgimiento en nuestros países latinos, por lo menos en las noticias constantes, tiene menos tiempo. ¿Nos podrías ayudar a entenderlo mejor aplicado a nuestro contexto latinoamericano? Sí, se los comento, ¿verdad? Porque los grupos terroristas en Naciones Unidas que fueron introducidos precisamente a petición de Colombia, como las FARC y como el ELN, ¿verdad? De manera original, y también fue aceptado por los europeos, pues te provocó que hoy el gobierno norteamericano haya calificado a los cárteles latinoamericanos como narcoterroristas. Esa es una definición que generó el gobierno de Trump desde la primera administración de Trump y usa el esquema que las Naciones Unidas, en la cual participó la comunidad internacional y el propio gobierno norteamericano, diseñó contra el terrorismo. O sea, no es o sea, es un invento norteamericano, si quieren, con la comunidad internacional, pero asumido por las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Entonces, fíjense bien cómo en la primera parte de la administración Trump, Trump dijo que iba a llamar terroristas a los cárteles mexicanos, y el presidente en ese momento, López Obrador, fue y negoció con él que no lo hiciera a cambio de ciertas concesiones. Pero los que tuvimos la oportunidad de estar analizando el lenguaje y el discurso de los funcionarios que iban a tomar posesión por parte del gobierno de Trump, como el señor Cole, que era en ese momento el secretario de Seguridad de Virginia y hoy es el administrador de la DEA, en una conferencia en la cual yo estuve presente en Virginia, en Richmond, Virginia, el 20 de agosto del 2024, ya dijo lo que iba a pasar. Esa fue la primera vez que yo lo oí completo el esquema. Unos días después, en una conferencia en Washington, todos los que hoy son funcionarios del gobierno de Trump lo ratificaron, que iban a nombrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, porque el esquema de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada es superado en fuerza, en capacidad, en temas de investigación y en capacidad y en penas, ¿verdad? Por el esquema de lucha contra el terrorismo. Entonces, el señor Trump, cuando llegó cuando tomó posesión el día 20 de enero, hace casi un año, ¿verdad? Lo primero que hizo fue dar una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas
pues dio órdenes ejecutivas para considerar a los cárteles como organizaciones terroristas y con eso generó el concepto de narcoterrorismo. El esquema del del esquema legal norteamericano permite que sea el secretario de Estado, en este caso Marco Rubio, el que designe a organizaciones terroristas extranjeras. Y Marco Rubio lo hizo unos días después, llevando al extremo el tema del narcoterrorismo y de la lucha de los cárteles, poniéndolo en un esquema de terrorismo, ¿ok? Usando la legislación norteamericana, que es una copia de la legislación y de las autorizaciones de Naciones Unidas que yo vengo de comentar, ¿verdad? Qué interesante, Samuel, Entonces, porque a veces no hacemos esta aquí liga. viene uno de los temas centrales en Naciones Unidas, ¿verdad? Qué interesante, Manuel, porque Samuel, porque no siempre tenemos pues esta relación tan clara de que está basado el texto norteamericano en los textos de Naciones Unidas. Yo te quisiera preguntar dos cosas respecto de esto que nos has estado, bueno, que nos diste este parámetro del primer término en la presidencia de Donald Trump y ahora esto tan hablado de que al llegar este segundo término hizo o invocó la doctrina Monroe, que en pocas palabras es América para los americanos, y ahora pues la están denominando con su corolario la doctrina Monroe, ¿no? Porque le hizo sus ajustes. Yo quisiera que nos platicaras un poquito de esto junto con tu experiencia de qué pasó en el caso Noriega, cómo se liga a todo esto que nos has ido platicando, porque yo creo que ese sería pues un antecedente que las Naciones Unidas tiene respecto de una situación en Latinoamérica. Sí, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, pero antes, si me permites, voy a dar un tema o una noción que nos aclara frente a qué estamos, ¿ok? Miren, el primer Trump, el Trump del año 2016, del 2016 al 2020, era un Trump que ni él mismo pensó que iba a ganar y por lo tanto los equipos que Trump tenía eran muy desordenados, poco sistemáticos y poco efectivos, ¿ok? Y por eso Trump, si ustedes ven, corría a funcionarios de manera continua de su gobierno. Este Trump que ustedes están viendo, el Trump número 2, llamémosle así, no es eso. El Trump número 2 está soportado por lo que se llama MAGA, Make America Great Again. Y MAGA no es Trump. MAGA es un grupo de think tank al que pertenecen los empresarios más importantes como Elon Musk, como Peter Schlag y como varios de los empresarios que están en Silicon Valley, empresarios que valen trillones de dólares, que analizaron la realidad mundial y determinaron que para ganarle a China, los Estados Unidos tienen que terminar con el tema de migración y con el tema de drogas. Por eso, oigan lo que está diciendo Pam Bondi. Yo la oí el día 10 de diciembre en Roma de nuevo, pero lo he oído en muchos discursos, ¿verdad? Oigan lo que está diciendo. Vamos a terminar con todos los cárteles mexicanos y de América del Sur, pero hay que entender el por qué lo está diciendo. No es Creo que se le acaba de ir la señal a Samuel, en lo que Samuel se vuelve a conectar y a conectar con la tecnología. Julio, me gustaría que tú nos platicaras un poquito más en tu experiencia de los trabajos que has hecho con Naciones Unidas, pues este contexto de lo que pasó con Noriega en Panamá. Sí, por supuesto, para poner en contexto a nuestro auditorio, el caso de Noriega es la detención
de Manuel Noriega en 1989 en Panamá. Es acusado por terrorismo y es sentenciado en 1992 en Estados Unidos. En un primer momento se refugia en una sede de la iglesia y en diciembre del 88 y en enero se entrega a los Estados Unidos. Al final del día hay una defensa que Manuel Noriega llega a externar en los tribunales en el cual solicita que se le considerara como un que se le considerara como un prisionero de guerra. Sin embargo, lo sentencia el gobierno de los Estados Unidos a 40 años y posteriormente, en 2010, nada más cumple 17 años, fue extraditado a Francia, en el que también llega a enfrentar cargos, en este caso nada más por blanqueo de dinero. Regreso un poco, en Estados Unidos era narcotráfico, lo mismo que sucede con el caso de Nicolás Maduro, y en Francia es sentenciado a 7 años por blanqueo de dinero y posteriormente en 2011 llega a Panamá, en donde es procesado por casos de homicidio, corrupción y violación a los derechos humanos. Este caso es el primer precedente porque los Estados Unidos, en un caso de narcotráfico, había detenido al líder del ejército, lo había trasladado a los Estados Unidos y lo había puesto a disposición de sus autoridades porque había enviado y había facilitado el envío de narcóticos hacia los Estados Unidos. En ese momento, las principales discusiones tenían que ver con el, si tenía o no el estatus de prisionero de guerra, si podía o no haber sido extraditado hacia Francia y si tenía, obviamente, si se estaba aplicando o no la tercera convención de Ginebra. Es el único presidente que se tenía, en este caso hoy con el caso de Nicolás Maduro, vuelve a revivir estas discusiones sobre si se detuvo al jefe del Estado de Venezuela o se detuvo a alguien que estaba ostentando esta calidad y que está enviado a los Estados Unidos para responder por casos de narcotráfico, de lavado de dinero, de fomentar este envío de narcóticos. Dentro de las acusaciones podíamos ver que señalaban que al menos eran, como generalmente lo hace la fiscalía, probaba una cantidad menor en los Estados Unidos, que hablaban por al menos haber facilitado o conspirado para enviar 5 kilos de algún tipo de narcótico a los Estados Unidos. Y creo que en el marco que viene comentando el doctor Samuel González, las herramientas con las que hoy cuenta Estados Unidos para llegar a los miembros de organizaciones terroristas están basadas en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con lo cual, sin duda, hoy está en la opinión pública, en la discusión, en el análisis por parte de los propios estados y de académicos, si se puede llegar a realizar este tipo de detenciones o no, cuando no estaba considerado, ¿verdad? Como un país, decía el doctor, a esos países que están considerados como facilitadores o que fomentan el terrorismo. Aquí hablábamos de este término de narcoterrorismo y que al final del día resultó en esta detención, Jackie. Gracias, Julio. Pues después de esta contextualización que nos está dando Julio del caso Noriega, a mí me gustaría comentarle al auditorio que es justamente una argumentación muy similar la que hace el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, en donde se está llevando todo esto en contra de Nicolás Maduro, donde lo que ellos argumentan es el nivel y la cantidad de droga que desde hace muchos años ha estado llegando a Estados Unidos desde Venezuela y hacen todo un camino que esta droga por el cual ha pasado, en el cual involucra a México, pues hoy en día muchos de los grandes capos del narcotráfico en México están justamente detenidos en este distrito sur
de California, perdón, de Nueva York, que es de donde se está armando todo este caso. Y bueno, lo que ellos argumentan es que para Estados Unidos, que ya desde hace algunos meses, desde que fueron estas elecciones denominadas fraudulentas que comentaba Julio, ellos nunca reconocieron en este último término a Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela, sino ellos reconocían a, al no reconocerlo, ellos argumentan que no están yendo por un jefe de Estado, sino que están persiguiendo a un narcoterrorista y que es un prófugo, bueno, no un prófugo, que es alguien que tiene que rendir cuentas a la justicia norteamericana por todas las toneladas de drogas que han ingresado a Estados Unidos y pues ellos por eso es que lo llaman un operativo policial eh, tipo los Marshalls. Estamos viendo aquí que hay algunas preguntas que son más bien hechas para el doctor Samuel, que todavía no se alcanza a volver a conectar, pero creo que era importante darles este contexto y creo que también es importante en lo que se vuelve a conectar el doctor Samuel, los que no estén tan actualizados con lo que ha pasado ayer y hoy, que bueno, pues hay mucho debate en el foro internacional de cuál es el rol de las Naciones Unidas, cuál es el rol del derecho internacional, porque el coordinador de asesores del presidente Trump, que se llama Stephen Miller, el día de ayer hizo unas declaraciones donde él hablaba de este concepto de esferas de influencia, donde dice que las superpotencias pues tienen que proteger sus propios intereses. Lo estoy parafraseando un poco, pero pues al final él lo que dice es que pueden hacer el uso de la fuerza para proteger sus influencias. Eso deja en un estado muy vulnerable al Estado de Derecho, al derecho internacional, y encima de eso, el día de ayer, eh, intentan aprender un buque con bandera rusa, que al final hay toda una narrativa en la prensa al respecto y eso hace que se acrecente el debate internacional de este tema del rol de las Naciones Unidas y del derecho internacional. No sé qué comentarios te valga esto, Julio, en lo que se conecta el doctor Samuel. Sin duda, este marco que estamos viendo ahora a través también del asesor del presidente Trump, y como decía el doctor Samuel González, marca una clara política por parte de los Estados Unidos en la cual están viendo como un riesgo, tal como lo mencionaban los documentos a finales del año pasado, en la cual designaron al fentanilo como un arma de destrucción masiva. El considerar que la droga está destruyendo sus sociedades, lo que esto podría implicar hacia algunos años, lo que tendría el impacto en el desarrollo, obviamente, de tecnologías, el desarrollo de la propia industria en los Estados Unidos, y que de alguna manera están viendo muchísimos riesgos con temas de migración, que por supuesto esta migración tiene como principal elemento los malos salarios, las malas condiciones laborales en América Latina que podemos vivir y observar. Y por ello, esta parte del sueño americano, de esta necesidad de migrar, y que la política hoy en día del presidente Trump y de este grupo de MAGA es básicamente poner orden en la migración y por otro lado, identificar y disminuir, eliminar estos riesgos que tienen frente a las organizaciones criminales de América Latina que de alguna manera crecieron de manera desmedida en las últimas décadas, mientras los Estados Unidos veía hacia Europa, veía hacia Asia aquellos riesgos, cuando en el propio continente y hacia el sur estaban creciendo estas problemáticas del traslado de los estupefacientes, la introducción del fentanilo, sin duda, el número de muertes por los Estados Unidos que fue incrementándose, que se da también en América Latina. Y el tema de considerar cómo los narcóticos en los Estados Unidos pudieron haber tenido más de 100,000 muertes, mientras que en algunos casos ataques terroristas no llegaban a estas cantidades, que son justamente las discusiones que se están teniendo hoy en día en el ámbito académico, en el ámbito internacional, cómo logró en este segundo mandato el presidente Trump
tomar y acuñar este término de narcoterrorismo por el número de muertes que alcanzaba el, la dependencia a algunos narcóticos y en específico el tema de fentanilo, que ha sido uno de los narcóticos que principalmente está combatiendo el gobierno de los Estados Unidos en América Latina para evitar que llegue este tipo de narcóticos a sus sociedades y a sus calles. Bienvenido, gracias Julio, bienvenido Samuel Perdón, nuevamente. me No, disculpo ante tu auditorio, pero extrañamente me cortó uno de los módems que tengo en mi casa. Yo tengo dos compañías telefónicas, uno a un lado y otro el otro, precisamente para que no me pase esto, pero luego no me dejaba conectar. la Pero bueno, tecnología y seguramente el Big Brother no querían que compartieras con nosotros tanta información. Te comento que contextualizamos al auditorio un poco sobre qué fue el caso de Noriega y Panamá. Hablamos sí, otro poquito de los últimos desenlaces, de los comentarios del Chief of Staff, del coordinador de asesores del presidente Trump, de esta cuestión del buque con bandera rusa y también me gustaría comentarte que hay dos preguntas que nos ha hecho el auditorio que son para ti, para que ahorita, bueno, ya el tiempo nos está empezando a comer, para que ahorita nos hagas un combo de, termines de comentar lo que pasó y si tienes algún comentario de esto y sobre todo las preguntas del auditorio. Uno, te preguntan, ¿cómo valora la acusación de Estados Unidos que relaciona a Maduro con el cártel de los soles y cárteles transnacionales como el de Sinaloa? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué diferencias legales y operativas existen entre una detención basada en un mandato de justicia ordinaria y una basada en cargos de narcoterrorismo? Les explicábamos al auditorio que, bueno, que es, los fiscales del sur de Nueva York están haciendo estas imputaciones en base a la droga que han exportado a Estados Unidos o que ha ingresado a Estados Unidos desde Venezuela. sí, así es. Pero voy a ser bien rápido para que la gente entienda el paradigma en el que estamos y por qué Maga está presionando de esa manera a todo el mundo, ¿verdad? En primera instancia, fíjense bien, Estados Unidos, siempre lo dijo el doctor Buscaglia, no es una sociedad ateniense, es una sociedad espartana militarizada. Pero por los últimos 40 años, los norteamericanos les han generado un consumo de drogas increíble como sustituto. Y eso lo que ha provocado es que la gente de Maga se dé cuenta que no puede competir con los ingenieros chinos, ¿verdad? Porque en China si se trafica con droga, lo que sucede es que te dan pena de muerte. Entonces, mientras que en Estados Unidos se toleró, se generó un esquema donde hasta las farmacéuticas, y hay varios casos como Laboratorios Purdue, usaban y generaban medicinas como el oxicodrín, que generaba una adicción tremenda y sobredosis gigantescas, y todo el tema de los opiáceos ilícitos como el fentanilo, la cocaína, todo lo demás, ¿verdad? La heroína. En China eso no se permite y por lo tanto tú tienes una sociedad también espartana que si no la confrontas con ingenieros del mismo tipo, pues no vas a poder lograr ganarle y seguir teniendo el primado en el mundo, ¿verdad? Si no controlan el tema de las drogas. Por eso, fíjense bien, Trump acabó con la migración ilegal en 2 meses. Yo estaba sorprendido cuando lo hizo y terminó y ahora ha reducido en el 95% el tráfico de personas de manera ilícita hacia los Estados Unidos. Y ahora lo que se propone conjuntamente con MAGA es terminar toda la utilización de drogas ilícitas en los Estados Unidos. Y si tú terminas con el mercado norteamericano, ¿verdad? A los narcotraficantes mexicanos los vas a dejar sin negocio. Y eso es lo que están haciendo. O sea, yo nunca me lo imaginé que lo iba a ver en mi vida, ¿verdad? Pero eso es lo que se están proponiendo, por eso salen a decírselo con todas las letras.
vamos a terminar con todos los narcotraficantes mexicanos, colombianos y de todos, por las buenas o por las malas. Ese es el mensaje, y ese es el mensaje que están diciendo, y por eso lo elevan a categoría de narcoterrorismo, para tener todas las acciones que le permitan hacer uso de todos los instrumentos más amplios que tiene la legislación norteamericana, como lo que vieron con el señor Maduro, ¿verdad? El señor Maduro, efectivamente, como lo dice Jackie, se declaró prisionero de guerra en cuanto llegó a los Estados Unidos. Esa es una defensa que generó su abogado Barry, que fue el mismo abogado del, de Julian Assange. Y si se fijan, para darle contexto muy interesante, Baltasar Garzón y 100 profesores españoles, ¿verdad? Te publicaron una carta el día de hoy, que salió en los periódicos, en donde se manifiestan contra, digamos, la manera en cómo los Estados Unidos detuvo a Maduro, ¿verdad? Entonces, la conexión española es muy importante en el tema de la protección del gobierno de Venezuela, ¿verdad? Del gobierno de Maduro, y es una protección extraordinariamente fuerte, ¿verdad? Donde los norteamericanos van a empezar a presionar muy fuerte en el tema de parar esos apoyos, ¿ok? Eh, Obviamente no es solamente por lo que van los norteamericanos, van por el control territorial de varios estados latinoamericanos, entre ellos, obviamente, el primero Venezuela. Venezuela lo están controlando y lo van a controlar sin bajar un soldado norteamericano, porque son instrumentos económicos los que van a utilizar y de bloqueo. El primer instrumento que están viendo, que están generando, es el control de las exportaciones de petróleo de Venezuela, ¿verdad? Si Venezuela no puede exportar petróleo y ahora no puede tener ingresos relativos a las drogas, estamos viendo cómo se derrumba el 90 o el 80% de su economía. Y en consecuencia, ¿verdad? Fíjense bien cómo todo está vinculado a elementos geoestratégicos, ¿verdad? Rusia se equivocó al invadir Ucrania y no lo ha podido terminar de invadir, ¿verdad? En 4 años. Irán se equivocó al invadir, al hacer esas acciones con sus proxies en Israel, ¿verdad? Hamas y Hezbollah, y eh, o sea, hizo este acto terrorista tan fuerte contra Israel, y la reacción que estamos viendo es una reacción terrible, ¿verdad? En la franja de Gaza y la otra parte, y los ataques a Irán. Y en consecuencia, como Irán y Rusia no pudieron ayudar a su aliado Maduro, ¿verdad? Pues era mucho más fácil para los americanos hacer la operación que realizaron y tener la legitimidad internacional para hacerlo. Entonces, fíjense cuántos conceptos están cayendo, ¿verdad? Los americanos no reconocen a Maduro. Maduro para ellos es un usurpador, y como es un usurpador, pues no le dan la categoría de jefe de Estado, y si no le dan la categoría de jefe de Estado, literalmente fueron a detener a un narcotraficante sin haber invadido el suelo venezolano. Los 40 o 50, 100 elementos de Delta Force que entraron a Venezuela, entraron por menos de una hora. ¿Esa es una invasión? Obviamente es uso de la fuerza, pero invasión, quién sabe si lo es, ¿verdad? ¿Es esto una agresión en los términos de la Corte Penal Internacional o no lo es? Otro concepto muy interesante que desarrollé en este trabajo con el tema de la inteligencia artificial es el siguiente: la comunidad internacional le da el poder a la Corte Penal Internacional para ordenar
la detención de jefes de Estado. O sea, el que se ordene por parte de una autoridad internacional la detención de un jefe de Estado, como en Rusia, ¿verdad? Como Putin, que tiene una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional, o como el presidente de Sudán, que se ordenó su retención, ¿verdad? Es un hecho de facto, no requiere autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la detención de un presidente, aunque tenga inmunidad, si ésta es ejecutada con base en el Estatuto de Roma, ¿verdad? Entonces está el tema de que si lo puede hacer la Corte Penal Internacional, lo pueden hacer los norteamericanos sin violar los elementos, particularmente cuando los americanos no le reconocen a Maduro la calidad de jefe de Estado, sino de usurpador. Ese es otro problema que está aquí puesto en nuestro análisis, que es realmente muy, pero muy interesante, un gran, ¿cómo se llama?, debate que se están generando en estos días, ¿verdad? Y el tema que Jackie y Julio trataban, ¿pueden los norteamericanos generar y decir que no se trató de una agresión, sino de una legítima defensa, precisamente porque desde Venezuela y de otros países salían las lanchas con droga para envenenar a los americanos y producir, oigan bien, son 600,000 muertes de los últimos 6 años por sobredosis, una gran parte atribuible a la mezcla de cocaína y fentanilo, ¿ok? Entonces, a Trump, estas críticas de la comunidad internacional le tienen sin cuidado y amenazó a las Naciones Unidas amenazaron a las Naciones Unidas que si siguen les van a cortar todos los fondos. Para que ustedes lo sepan, entre el 25 y el 30% de todos los fondos de Naciones Unidas son aportadas por un solo país, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Los Estados Unidos. Entonces, pues son momentos muy, pero muy críticos de los que estamos viviendo. Y bueno, las paradojas, la mayor paradoja les voy a decir cuál es. Trump dice que está apoyando los derechos humanos en Venezuela, ¿verdad? Porque Maduro era un dictador tirano y están presentando a cientos de personas que fueron torturadas, entre ellas periodistas, por el gobierno de Maduro y por Maduro mismo. Mientras que, y aquí viene la paradoja, ¿verdad? Los que apoyan a Venezuela se basan en la legalidad del artículo primero y segundo de la Carta de Naciones Unidas, limitada en su aproximación. O sea que hoy Trump está más cercano a Eleanor Roosevelt que a los que crearon la Carta de Naciones Unidas. Son muchos debates los que están presentes. Yo hice un documentito que le voy a pedir a Jackie que lo ponga, no tiene ninguna pretensión más que de encuadrar el debate y bueno, ver el futuro de lo que está, ¿cómo se llama?, desarrollándose. Vamos a ver este año acontecimientos muy fuertes, ¿verdad? Porque si mi teoría del dominó no falla, Venezuela es la primera ficha de lo que viene. Samuel, como siempre que platicamos contigo, pues nos surgen más, no sé si la palabra es más dudas o ideas muy revolucionarias, porque al final tú eres un genio que conoces de todos estos temas. Ya el tiempo nos está premiando. A mí lo que me encantaría es que este tema da para mucho más y vamos a seguir viendo más, que más adelante nos des otra entrevista, pero sobre todo si hubiera la posibilidad que hicieras un artículo para Foro Jurídico de estos temas junto con la inteligencia artificial y te damos el crédito a ti. No, se lo damos a la inteligencia artificial. Usamos inteligencia artificial con información de Samuel González. Eso es realmente lo que fue. Eso nos encantaría, Samuel. Y bueno, pues antes de cerrar, Julio, si tienes alguna pregunta o comentario, y a mí me gustaría un comentario final tuyo
Samuel, para que nos quedemos reflexionando, porque estoy segura que más que conclusión nos vas a dejar pensando todo lo que resta de esta semana. Pues nada más agradecerle mucho al doctor Samuel. Ha sido muy interesante la plática esta noche y por supuesto que quedamos con muchísimas dudas sobre lo que nos ha ido comentando y estos paradigmas que nos presenta. Muchas gracias, doctor, y un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Pues yo si me tengo que despedir, Jackie, Julio, auditorio, muchas gracias por estar aquí en este foro jurídico. Lamento que se haya cortado por estos 10, 15 minutos mi internet, pero creo que vamos a vivir momentos muy importantes en los próximos meses. Yo aclaro que soy meramente un observador y una persona que da una explicación y efectivamente no tiene un tema de apoyo o no apoyo. Lo que yo estoy diciendo es simplemente una explicación de lo que está pasando y de lo que va a pasar, pues en los cuales pues ustedes y yo somos meros observadores, ¿verdad? Y los países pues también, ¿verdad? Vimos, y con esto termino, una de las operaciones militares más complejas y mejor resueltas en 3 horas de la historia, ¿verdad? Con 150 aviones. La tecnología norteamericana terminó de manera muy rápida en solamente 3 horas y media con toda la tecnología de rusa y China que tenía Maduro, ¿verdad? Y pues ni siquiera los detectaron, ¿verdad? O sea, ni siquiera los detectaron y terminaron con todas las baterías antiaéreas. Así que pues esa es una realidad. Es importante que se entienda qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿verdad? En el efecto dominó. Muchísimas gracias a todos. Samuel, antes de que te vayas, yo tengo una pregunta. Como gran conocedor que eres de derecho internacional y con tu experiencia que tuviste como funcionario de la ONU, yo te preguntaría, ¿estamos hoy viendo el nacimiento de un nuevo orden internacional legal o o tú consideras que vamos a seguir con el mismo marco de derecho internacional? ¿Cuál es tu proyección al futuro próximo? Yo creo que las Naciones Unidas son una institución importante y sirven para lo que sirven, ¿verdad? Para esto que vimos ahí, para tratar de regular los elementos y los temas internacionales, ¿verdad? Para eso, para eso sirven, pero requieren trabajar por consenso. Cuando no hay consenso de las potencias, pues no se establecen mecanismos, y este ha sido siempre el tema de las Naciones Unidas. De todas maneras, como me dijo un gran amigo, don Raúl Quintanilla, ¿verdad? Cuando hay diálogo, a pesar de las diferencias, pues hay posibilidad de arreglo. Entonces los países están dialogando en las Naciones Unidas, ¿verdad? Hay negociaciones Putin-Trump, hay negociaciones entre China y Trump, y hay mensajes que tienen que ver, desde luego, ¿verdad? Por eso las preocupaciones, pues también entre Europa y Trump, que implican pues la toma de un territorio, ¿verdad? O la compra de un territorio como Groenlandia, ¿verdad? O sea, de eso estamos hablando en estos momentos. Muchas gracias, Samuel. No nos dio el tiempo para tocar todos los temas, por eso sí vamos a esperar el documento de inteligencia artificial con asistencia de tus conocimientos. Y pues antes de despedirnos, quiero agradecerle a Julio, quiero agradecerle a Samuel, todo lo que compartieron con nosotros, y quiero invitar a nuestro auditorio a un congreso que está organizando la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que está organizando el 20 Congreso Nacional de la Abogacía. Se va a llevar a cabo del 19 al 21 de febrero en la ciudad de Monterrey, y este congreso reunirá especialistas académicos y colegas de todo México para dialogar sobre los desafíos actuales del derecho y la transformación que enmarca nuestro tiempo.
Está en pantalla la información, aquellos que les interesen, pues va a estar muy a la vanguardia este evento, así que los que vayan, pues por allá adquirirán nuevos conocimientos. Y muchas, muchas gracias a todos. Los vemos el próximo jueves 1 de mes, Julio y yo. Dentro de 8 días seguirá este programa de Foro Jurídico y esperamos, Samuel, volverte a tener con nosotros muy pronto para seguir empapándonos de la normativa internacional y poder entender desde una perspectiva más informada todo lo que está pasando en este contexto mundial. Buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias a todos.